tal, amigas y amigos de Antena San Luis? Bienvenidos a su programa, Nosotros y Ellos. En esta ocasión tenemos la presencia de una gran mujer, Katia Rodríguez. Katia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Hoy vamos a platicar de temas bien interesantes para las juventudes potosinas y contenta de poder compartir con ustedes. Qué bueno, Katia, muchas gracias por aceptar la invitación y venir. Les comento, amigas y amigos, el tema que vamos a platicar el día de hoy con Katia es si realmente se toma en cuenta a las mujeres y a las juventudes en los temas políticos. Y pues bueno, Katia, ahora sí que tú que eres experta en estos temas, te dejo que te explayes, que nos puedas compartir un poco de tu vivencia, un poco, tú tienes experiencia en estos temas, ¿qué nos podrías decir al respecto? Y adelante, por favor. Muchas gracias. Creo que muchas juventudes hemos iniciado en la arena de política universitaria, en donde aprendemos pues muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas y decepcionantes en torno al cómo nos vamos desarrollando en la política, porque hay muchos que iniciamos desde la política universitaria, pero hay muchos quienes inician directamente en partidos políticos, que es la forma democrática en la cual la sociedad participa, ¿no? Entonces, justamente viendo estos inicios, yo inicié como activista, van a ser ya 3 años, yo actualmente tengo 22 años, y he aprendido muchísimo en este largo y corto trayecto, con buenas y malas vivencias, pero sobre todo aprendiendo y creyendo que siempre tenemos que navegar con una bandera de congruencia con nosotras y nosotros mismos. Y creo que es lo esencial en cualquier participación política de cualquier persona, de cualquier edad, que se siga esa constancia en nuestro actuar diario. Respecto a la política juvenil y cómo nos vamos desenvolviendo, creo que muchos jóvenes que no han participado actualmente, Mau, es justamente que sufrimos una decepción política. Decepción política cuando empezamos a ver que los servidores públicos son los principales que se empiezan a corromper o que no quieren soltar el poder o que justamente en esta arena política pues hay mucho acoso por parte de los hombres hacia nosotras y que también puede haber, ¿no? Mujeres que acosan a otros hombres jóvenes o mayores, etcétera, pero se da un poco más respecto al abuso de poder que hay hacia los hombres en contra de nosotras las mujeres y creo que es la razón del por qué muchas mujeres han ido saliendo de este ámbito. La otra vez platicaba con el buen Mau respecto a cuáles son algunas dificultades que las mujeres pasamos y que son bien decepcionantes, pero que por el contrario tenemos que ir luchando y ganando los espacios para que empiece a cambiar la política, no que la política nos cambie a nosotras las juventudes y empezar a crear nueva política, nuevos cuadros juveniles y sobre todo ser intolerantes respecto a servidores públicos que no están haciendo bien su chamba, ¿no? Es algo bien importante. Respecto a la política universitaria, yo creo que también sería un tema bien interesante platicar después, incluso aquí invitar, ¿por qué no?, a líderes juveniles dentro de la universidad, pero sí el por qué hay una gran población de los jóvenes del por qué no participan. Bueno, creo que somos un grupo históricamente vulnerado, segregado respecto a, creen que somos la mano de obra barata en las campañas electorales. Y la otra vez también lo platicábamos a muchas de las mujeres cuando las invitan a participar en política, a veces las traen bailando en los semáforos. Y si me preguntas, yo creo que no es una forma digna de que las mujeres empecemos a participar, sino más bien en proponer nosotras qué haríamos para mejorar el gobierno y qué necesitamos las mujeres jóvenes, las personas jóvenes del estado de San Luis Potosí para mejorar las condiciones actuales, qué políticas públicas podemos hacer, qué reformas a la ley pueden mejorar nuestra calidad de vida en el estado de San Luis Potosí y sobre todo exigir que la ley, las políticas públicas, el actuar del gobierno tenga perspectiva de jóvenes. Simplemente pues actualmente somos el grueso de la población, la media en México es de 29 años, afortunadamente somos un país joven y habemos muchos jóvenes como tú, Mau, como personas ejemplares en el estado que tenemos mucho que dar por nuestro estado. Qué bien, Katia. Pues bueno, ya que nos estás dando este panorama, ¿no? De la inclusión de las juventudes y también en el sector de que muchas veces no somos tomados en cuenta. Con tu experiencia, Katia, realmente, ahora sí que aquí me puedes decir, puedes ser honesta y hay que serlo, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces en México las juventudes no somos tomados en cuenta y como tú dices, te alborotan, te animan, te dicen, oye, es que tú podrías ser un gran candidato, vente, te jalan desde que estás en la universidad, porque ven que jalas más grupos estudiantiles y cuando vienen las elecciones realmente no te dejan ser tú un actor político, creo yo. Son meras promesas falsas, al menos yo también
cuando viví mi tiempo universitario, se veía y se vivía también un ambiente muy similar, en el cual muchos de mis amigos que lamentablemente fueron persiguiendo su sueño político con falsas esperanzas por falsas palabras de gente que son dinosaurios. Digo, no menciono sus nombres, pero siguen estando en la política actual, ¿no? Siguen estando en partidos políticos. Se saltan, se cambian de colores. Sin embargo, creo yo que actualmente no hay una inclusión directa en las juventudes. Yo veía en campaña, no veía jóvenes, ¿sabes? En campaña no veía quienes estuvieran también, sí decían, es que aquí hay espacio para jóvenes. Y yo volteaba a ver a los demás partidos políticos y decía, claro que no hay espacio para jóvenes, nada más lo dicen, pero realmente no hay un espacio para las juventudes. En tu experiencia, Katia, ¿a ti qué te hizo involucrarte un poquito más en el tema político, número uno? Y número dos, me gustaría saber si realmente te sentiste tomada en cuenta o ya que pasaron las elecciones, si quedaste un poco desilusionada. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en este proceso electoral, que fue mi primer proceso electoral del cómo yo me sentí integrada, más bien nosotros los jóvenes hay que integrarnos a los procesos electorales, hay que también proponer, pues no nada más el de, sí, déjame, voy a yo a ondear la bandera para cuando pase el candidato, sino más bien de, a mí me gustaría que si llegas a gobierno, que estas reformas, que estas políticas públicas se llevaran a cabo realmente hay un compromiso. Me voy a salir un poquito del tema, pero por ejemplo algo que a mí me brinca muchísimo en todas las campañas electorales y que yo la viví en esta, es justamente que los candidatos, candidatas, candidates, cuando hacen estos procesos, hacen como por ejemplo eventos que de juventudes LGBT, que de mujeres, que de de que discapacidad, ¿no? Etcétera, justamente para cubrir ciertos sectores que pueden ser posibles votantes. Y bueno, hacen uno de la comunidad LGBT y mi punto es, estás invitando a activistas de la comunidad LGBT, pero a la hora de estar en gobierno no los tomas en cuenta, no es como que vayas a decir, vamos, en la dirección de derechos humanos vamos a tener una mujer transexual que tenga perspectiva con derechos humanos para que este sector históricamente vulnerado sea atendido y lo mismo pasa con el sector de la juventud. Hacen eventos de juventudes con tal candidato, juventudes tal, juventudes al frente de, y nos dicen así, generalmente lo que nos dicen los candidatos o candidatas es como de ustedes son el futuro de México y el presente, pero nos damos cuenta que es puro discurso. Claro. O sea, es puro discurso. Y ya cuando ganan, por ejemplo, no vemos que los gabinetes sean realmente paritarios o que los gabinetes estén integrados, por ejemplo, con personas de la comunidad LGBT, jóvenes, no sé, personas con discapacidad que tengan esta perspectiva. Y es donde hay un doble discurso, ¿no? Como nada más de, mientras sea campaña electoral, te quiero aquí, te necesito aquí, tú eres lo mejor de San Luis Potosí, vente. Pero ya cuando llegan al gobierno es cuando dices, híjole, un ejemplo que me gustaría poner es, durante este proceso electoral, cuando se votó el matrimonio igualitario, uno de los diputados o diputados votó en contra. Pero en esta campaña electoral, yo lo vi con la banderita LGBT, ¿no? Y yo me quedé así como de, o sea, ¿con qué moral vienes y traes una bandera de un activismo, de una lucha, de una dolencia de las juventudes, de las personas, donde ha habido tanta discriminación y hoy te pones en una foto con una bandera, ¿sabes? Creo que eso realmente es indignante, es una grosería por parte de los diputados, de los servidores públicos, porque actualmente no creo que estemos para políticos o para servidores públicos a medias tintas. Debe de haber una verdadera congruencia. Yo creo que aquí acabas de tocar un tema muy importante, Katia, y es el hecho de que no, eso es el clientelismo, ¿no? El clientelismo puro, el populismo, ¿sabes? El salir a decir lo que la gente quiere escuchar con tal de lograr el voto, ¿no? Entonces creo yo que eso es ir en contra de tus ideales, vender tu ideología, vender tus ideales, vender tus principios simplemente por querer buscar el agrado de los votantes. Y creo que esa es una doble moral, ¿no? Como tú lo dices. Creo que en la cuestión política y nuestra vida personal siempre debemos de ser congruentes con nuestras palabras, con nuestros hechos. Siempre deben de ser congruentes. Y cuando lo dejan de ser, pues entonces prácticamente te volviste parte del sistema vendido, creo yo, ¿no? Entonces, ahora, Katia, una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Tú crees, por ejemplo, hoy en día, si nos unimos los jóvenes
y vemos que no estamos siendo tomados en cuenta, y vemos que no se expide una ley de juventudes para el estado de San Luis Potosí, por ejemplo, ¿realmente crees que nosotros como jóvenes somos tomados en cuenta? ¿Nos tomarían en cuenta? O sea, porque puedes ir, tomar el Congreso, pero te cuento un precedente, el alza a la tarifa del transporte público. Cuando yo fui universitario en mis tiempos, claro que salíamos, íbamos al Congreso a hacer una manifestación y aún así pues parecía que tú venías a destruir el Congreso, claro que no era cierto. Sin embargo, como tú lo dices, ¿no? Intereses personales de diputados y de diputadas que me sé, infinidad de nombres, ¿no? Que a la fecha siguen estando. Es que es lo que más me duele a mí. O sea, digo, siguen estando vigentes, siguen estando en la política, si no en el mismo partido político, en otro, van saltando de partido en político, y a final de cuentas no hay espacio real para los jóvenes. O sea, yo me di cuenta, te voy a poner un ejemplo, ¿por qué el PRI, el PAN, partidos de antaño, siempre sacan a candidatos grandes, de edad me refiero? Pues porque se manejan con la vieja política. Cuando vienen y te dicen, tú vas a ser el siguiente candidato y a la mera hora te bajan por un dedazo, esa es la vieja política. Y creo que es lo que debemos de quitar. Sin embargo, creo que en México no existen mecanismos de democracia directa. Por eso dormirá el sueño de los justos. No sé qué opinas tú, pero creo yo que actualmente nosotros como jóvenes, si salimos a la calle, si hacemos un llamado, hay varios factores a tomar en cuenta. Número uno, la apatía. A ver quién te hace segunda, ¿no? Número Pues dos, tuyo. sí, nada más. Número dos, ahora ya que lograste motivar a las juventudes para que salgan contigo, para que vayan por esa causa social que les puede apoyar, que les podría beneficiar a todas las juventudes, ahora para ser tomado en cuenta, ¿crees que realmente seas tomado en cuenta? O sea, por ejemplo, el ejemplo que te pongo, el alza de la tarifa de transporte público. Nos juntamos miles de jóvenes y se tomó Carranza y se tomó ahí el parte de Carranza y se llegó hasta el Congreso y ahí nos manifestamos, ¿no? Y a final de cuentas se aprobó, cada año se aprueba. Entonces, ¿realmente crees que existe un mecanismo de democracia directa para que los jóvenes puedan participar activamente? ¿O crees que eso nos dejó a mí y en ese entonces a esas generaciones con un mal sabor de boca decir, ¿para qué lo hacemos? Si realmente no hay un cambio, si realmente vamos a seguir igual. Creo que es un tema muy sensible para nosotros los jóvenes, porque justamente creo que más bien no tendríamos por qué exigir eso. Los gobiernos tendrían que tener perspectiva juvenil y realmente proteger al sector vulnerado como lo somos los jóvenes, ¿no? Claro. Y justamente creo que hay algo bien importante, es nos tenemos que unir si queremos cambiar las cosas. O sea, independientemente de eso, encontrar a jóvenes activistas, incentivar a que más jóvenes sean activistas, unirnos, unir nuestra voluntad, nuestra fuerza, para ir a exigir y pedir justamente lo que necesitamos. Creo que también es una obligación que los jóvenes deberíamos de hacer por el bien de nuestro país. Si no, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo van a cambiar las cosas si realmente no salimos de nuestras casas a pedir, por ejemplo, un buen gobierno, un gobierno incluyente, que realmente seamos tomadas y tomados en cuenta? Y sobre todo es gravísimo que justamente las personas que llevan mucho tiempo en política son los principales que nos empiezan a ningunear. Claro. O sea, el ser joven es como de, sí, está bien, o sea, te ningunean. Pero también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el abuso del poder es una cosa de verdad horrible. Porque el acoso, el abuso sexual y ese tipo de situaciones por el cual muchas mujeres que pasamos por la vida política pública del país, pues es un pan de cada día y hay más violencia de género política de la que creemos o deberíamos de. Hace rato me preguntabas el qué me motivó a mí, me voy a regresar un tantito. Es justamente yo cuando inicié en política universitaria, cuando me dijeron de tú no, Katia, porque las mujeres son muy sensibles y pues ustedes no pueden, es donde yo me quedo así como de, o sea, me enfrenté como a mi primer realidad y después a otras realidades de la participación juvenil y sobre todo de la mujer, que dije, pues las cosas tienen que empezar a cambiar, ¿no? Si yo me quedo sentada aquí, si yo no hago absolutamente nada, las cosas no van a cambiar y se van a quedar en quejas y reclamos, pero yo creo que la mejor decisión que pude tomar es decir, ¿sabes qué? Pues voy a seguir trabajando y propiciando espacios seguros para nosotras las mujeres y más espacios para las juventudes. Claro. Ahí tocas temas muy importantes, ¿sabes? Y creo yo que actualmente tanto el sector juvenil como el sector de paridad de género está teniendo boga, ¿no? Es un movimiento, todos los ismos, ¿no? Son movimientos. Entonces, creo que actualmente está muy ferviente el movimiento feminista, ¿no? Aquí en México. Cosa que considero muy bien. Pero me gustaría preguntarte,
escuché una frase en una conferencia feminista justo en la cual fui invitado que decía, el género no te hace parte de... el género no te hace parte de apoyar a la causa, ¿sabes? El género no te hace parte de apoyar a la causa. Me llamó mucho la atención cuando la conferencista dijo esta frase. Y yo dije, bueno, pues creo que tiene razón, ¿no? O sea, no nada más por el hecho de ser mujer debas de decir, porque creo que luego se han levantado estandartes de decir, soy mujer, por eso debo de llegar y por eso se me debe dar la oportunidad. Entonces también creo que debe de haber, pues no sé, es como, sí, claro, eres mujer, se te debe dar la oportunidad, como a todas las demás que merecen el espacio y la oportunidad, pero también se debe de hablar, creo que, de cierta, pues como preparación. No hablo yo de trayectoria, no, pero sí de preparación, no nada más de ponerla por ser mujer o ponerlo por ser una persona de la comunidad LGBT y más. Creo yo que también debe de haber, pues como un proyecto de vida que también te encamine, que tengas que seas afín a, no nada más Sí. que vamos a ponerlo porque ahorita está de moda el movimiento ambientalista, vamos a poner al gran ambientalista del estado para que voten por él y para que él gane, ¿no? O sea, a final de cuentas, no digo que sea malo, pero a final de cuentas creo yo que no es lo que San Luis y México necesita. No sé qué opinas tú más o menos de este tema. Es un tema muy extenso y bien importante. Creo que justamente la paridad de género en México es todo un tema. Sí tenemos relativamente paridad de género, por ejemplo, en el poder legislativo, pero ¿qué pasa en el poder ejecutivo, en el judicial? O sea, ahí realmente no tenemos como una verdadera paridad. La otra vez nos daba una ponencia una magistrada y nos decía que ella creo que era que había en toda la historia nada más 13 magistradas, una cosa así por el estilo, y te das cuenta en justamente la segregación, o sea, simplemente hace cuánto se nos dio el derecho a votar. O sea, eso es impresionante el hecho de que no fuéramos consideradas pues personas con derechos, pues ya es algo muy grave desde mi punto de vista. Un ejemplo muy claro para esto, Mauricio, es justamente por ejemplo, ahorita en el Instituto de la Mujer de San Luis Potosí. ¿Qué pasaría si estuviese una mujer sin perspectiva de género que realmente no le haya entrado al activismo político por las mujeres, que realmente no nos entienda o que por el contrario nos pueda agredir? Porque hay mujeres que también agreden a otras mujeres. Claro, La otra vez leía sobre violencia política de género, así como hombres pueden ejercerla en contra de nosotros, también mujeres la pueden ejercer en contra de nosotras mismas. claro. Y hay un dicho que por ahí dicen de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y no es cierto. Sí creo que debemos de ir como eliminando ese tipo como de refranes tan machistas, porque tenemos que cambiar la visión de que las mujeres no somos enemigas, las mujeres somos personas que tenemos que ser sororas con nosotras mismas y tenemos que apoyar a otras como hermanas, como amigas, como aliadas. Y, y bueno, regresando al tema, por ejemplo, del Instituto de la Mujer, ¿qué pasaría si habría una mujer sin perspectiva de género? Pues las políticas públicas, lo que ella proponga, su actuar, el cómo atiende a mujeres, pues sería de pésima calidad. Es como si yo fuera a decir oye, soy víctima de violencia familiar, y me dijeran, no es cierto, pues yo creo que tú lo provocaste. Esa es la importancia donde necesitamos a mujeres que estén preparadas con el cargo. Claro. Una mujer que a mí me hubiera encantado que hubiera llegado al Congreso y que justamente trajera esta agenda de género era Marcela García. Afortunadamente ahorita la tenemos en el Instituto de la Mujer porque es una mujer con trayectoria, con activismo, que realmente le sabe al tema y tiene perspectiva de género, y es ahí donde las personas adecuadas e idóneas tienen que ocupar los espacios. Y tenemos que prepararnos, también los hombres se tienen que preparar. Necesitamos hombres y mujeres cambiar estas prácticas machistas que están en lo más profundo de nuestra cultura mexicana. Claro. Qué bueno que nos haces esa reflexión, la cual comparto totalmente contigo. Digo, en este ejemplo que citas, por ejemplo, del Instituto de las Mujeres, ¿no? Qué bueno que es presidido por una mujer que está preparada, por una mujer que es activista en estos temas. Y porque yo digo, ¿cómo puedes tú dirigir un instituto, quizá en un supuesto que pudiera llegar a suceder, si realmente no conoces el tema de fondo, ¿no? Entonces, así como el Instituto para las Mujeres creemos que está bien que lo presida, por ejemplo, una mujer, entonces creo yo que también en cuanto a las juventudes se debe de legislar también por parte de jóvenes. ¿A qué me refiero? Actualmente creo que las legislaturas de México, en general, no nada más la de San Luis, creo yo que no hay muchos jóvenes, si te das cuenta. Son muy pocos los jóvenes que realmente pueden llegar a ocupar una curul. Y los que lo ocupan, realmente lo ocupan porque o los puso su papá, o porque hay favores políticos que se debían,
o llegan, pero llegan maniatados, ¿no? Entonces ya que llegan y están ocupando, que están representando a los jóvenes, realmente no es una representación real. Y creo yo que así como se debe de legislar en diversas materias, pues una materia importantísima es que los jóvenes legislen en materia de juventudes. No discriminan a personas de otras edades ni de otras generaciones, pero muchas veces no saben el contexto psicosocial en el cual nos desarrollamos todos los chavos y las chavas día con día. Y ellos son, creo, los que deben de legislar en esta materia, ¿no? Por ahí, te sigo en redes sociales, vi que aquí en San Luis Potosí hubo este congreso juvenil, que es como una representación de la Cámara de Diputados, ¿no? Me imagino, no sé si nos puedes contar un poquito de qué se trata, de qué va. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, también retomando un poquito el tema, después platicamos del Congreso. Okay. Justamente, por ejemplo, en el Senado, que fui como parlamentaria en representación de San Luis Potosí, ahí hubo una chica que es del estado de Campeche que ella proponía que todos los municipios tuviesen un instituto juvenil a nivel municipal, ¿no? Una dirección, porque realmente no todos los municipios en México no lo tienen. Entonces también es como de, somos un grupo segregado que no todos los municipios tienen un área de atención específicamente hacia nosotros. Ahora, si esto lo trasladamos a San Luis Potosí, en el Congreso local ni siquiera hay comisión de juventud. Para empezar, o sea, hay que empezar desde ahí. El Congreso ni siquiera tiene una comisión que defienda nuestros derechos y haga nuevas formas y mejore nuestra calidad de vida. Hay que empezar por ahí. Retomando lo del Congreso Juvenil de San Luis Potosí, fue realmente trabajo de muchas semanas. Yo creo que estuvimos varios años, específicamente 2 años, platicando del Congreso, de por qué el Congreso no ha llevado a cabo justamente el Parlamento de San Luis Potosí, ¿no? Cuando ellos son los que tienen la facultad de hacer este Congreso por parte de la Comisión de Educación, y por qué no lo han hecho si está en la ley. ¿Por qué San Luis Potosí? ¿Por qué los jóvenes no tenemos derecho y acceso a un ejercicio democrático que garantice una participación y sobre todo un fogueo para nosotros los jóvenes, que nos encanta el tema legislativo, que nos encanta participar, y sobre todo hay muchas propuestas muy valiosas por parte de las juventudes, y que no lo hagan? Yo creo que realmente es atentar en contra de nuestra participación política y atentar en contra de la democracia potosina y sobre todo en el sector juvenil. Es algo que a mí la verdad lo veo y digo, no lo puedo creer que no haya ni un solo diputado, diputada que diga, oigan, no se ha hecho, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Entonces, ir a tocar puertas para que se haga algo que está por ley, pero que no nos presten el espacio, digo, pues es, por eso creo que votamos por ti, para que veles por nosotros los jóvenes. Porque por un lado vas a tener un discurso joven en campaña, vas a ser de jóvenes con tal, jóvenes al frente, jóvenes lo mejor de San Luis Potosí, pero a la hora de que llegan a los congresos, a las curules, nadie dijo, oigan, no lo han hecho. Entonces, como el Congreso nos dijo que no, pues decidimos hacerlo en el Colegio de San Luis. Nos unimos varias organizaciones, dentro de ellas pues participó la Alianza Global de Jóvenes Políticos, que es a la cual yo pertenezco y represento, así como Alternancia MX, Canaco, el Instituto Potosino de la Juventud. Por ahí también nos estuvo apoyando Emilio Briones, Marcela García. El Colegio de San Luis pues nos prestó las instalaciones y eso estuvo padrísimo. Y la reflexión del Congreso Juvenil que se llevó a cabo el 16 y 17 de diciembre fue muy grande porque, número uno, participaron jóvenes de todos los partidos políticos, activistas, profesionistas de otros municipios, y aquí lo interesante es que ellos vinieron con sus propios recursos, ¿eh? Órale, y si me preguntas, la organización que llevamos a cabo, las organizaciones, que fue dinero de nuestros bolsillos, también hubo 2, 3 personas que nos apoyaron con algunos insumos, nos dimos cuenta que esto nada más es de voluntades. O sea, no necesitamos mucho dinero para hacer un mecanismo de participación tan importante. Solo necesitábamos voluntad y las ganas de trabajo, el esfuerzo. Y te digo que vinieron jóvenes de otros municipios con sus propios recursos y digo, los jóvenes tenemos ganas, los jóvenes necesitamos los espacios. Hubo propuestas de iniciativas de políticas públicas, reformas a la ley, que dices, no manches, o sea, esto es súper necesario que lo tengamos. Viene un chico de Matehuala y me dice, oye, Katia, no manches, estoy bien agradecido, mi abuelita hasta se puso súper feliz, y presentó una propuesta para nuevas masculinidades y que los hombres empiecen a cambiar sus conductas machistas. Es ahí donde te digo, los jóvenes traemos un chip de cambiar y de proponer cosas bien importantes y bien necesarias, Mau. Qué padre.
Qué padre que se llevó a cabo este Parlamento Juvenil aquí en el estado de San Luis Potosí. Me da mucho gusto. En mi momento, cuando yo estaba en la universidad, también participé mucho en estos foros, créeme. Y una pregunta que me gustaría hacerte, Katia, es, yo también en su momento, cuando estaba desde la primaria, secundaria, y fui creciendo, participaba en todos estos tipos de concurso, de debate parlamentario, debates políticos, parlamentos juveniles, modelos de Naciones Unidas, ¿no? Y normalmente concluyen con muy buenas ideas, muy buenas propuestas que se pueden aplicar como políticas públicas. Pero, ¿qué se puede hacer para que pueda ir un poco más allá, Katia? Y que no nada más quede en un ejercicio en el cual participaron, ¿qué te gusta? 100 jóvenes quizá, porque a lo mejor muchos no quisieron, otros no tuvieron la oportunidad, otros no tuvieron el tiempo quizá, o a lo mejor no tuvieron los recursos como para venir a la capital, para poder participar. ¿Qué crees tú que realmente podría hacerse como para que se vea un poco más tangible? Digo, yo sé que es difícil, pero como para no dejarlo morir ahí y que se le dé una continuidad y que de perdido sean tomadas en cuenta estas propuestas. Tocar puertas hasta que se abra una. Debe haber alguien que nos tiene que echar la mano o pues nosotros tirar la puerta que sea. La otra vez lo platicaba con alguien, que se cierren las puertas que se tengan que cerrar porque se van a abrir las que se tengan que abrir. Si tenemos un resultado de un trabajo, que es el caso del Congreso Juvenil que se llevó a cabo, pues hay que recabar las firmas de todos, hay que llevarlo al Congreso, hay que ir con el gobernador y decirle, oye, hicimos esto, necesitamos que nos echen la mano, ir a tocar puertas con el Instituto Potosino, que actualmente hay pues muy buena apertura y relación, y es justamente lo que necesitamos, y sobre todo que también más jóvenes, más activistas, empecemos a hacer realidad lo que necesitamos, exigir y sobre todo dar visibilidad de el quién no está haciendo qué por nosotras y nosotros. No podemos dejar que ciertos trabajos tan importantes se vayan a la y se va, sino más bien exigir hasta que se lleve a cabo. Yo creo que la perseverancia sería muy importante. Claro. Eso sí, yo creo que hay una gran frase que me encanta, no es mía obviamente, pero es del Che, que dice, la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Entonces, lo difícil está en el resistirse, ¿no? El resistir, en seguir apoyando y aportando ideas como el movimiento juvenil y femenil. Y pues bueno, Katia, ¿qué te gustaría dejarnos? ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia que nos están escuchando como para ir cerrando más o menos esta gran plática que me encanta de verdad y podremos pasarnos horas hablando del tema? Pero algo que gustes concluir, darle tus puntos, darle un mensaje también a la banda que nos está escuchando, que adelante, el micrófono es tuyo. Gracias. Creo que sería bien importante que empecemos a luchar por nuestros sueños, pero sobre todo que seamos más conscientes y menos apáticos con las luchas de las otras personas. Sería bien importante que cuando veamos ciertas actividades, digamos, va, hay que hacerlo, a que te apoyo, hay que hacerlo en conjunto. Sobre todo esa actitud de tenemos que hacerlo realidad, creo que sería bien importante. Sobre todo que los jóvenes y personas, hombres y mujeres, que ahorita están en una situación difícil, que hay muy malos momentos, pero son rachas y cambian. Y tenemos que seguir trabajando hasta que las cosas salgan, pero sobre todo lo más importante es generar alianzas en conjunto con personas como tú, Mau, como yo, como más jóvenes en San Luis Potosí, que tienen muchísimo potencial y tienen tanto que abonar por San Luis. La otra vez lo comentaba, yo personalmente soy de Zacatecas, pero San Luis Potosí es un estado increíble con un potencial inigualable y que le debemos mucho a la sociedad potosina y vamos a hacer lo indispensable para cambiar la circunstancia actual. Afortunadamente hoy hay personas como Mau que están dispuestos a trabajar en conjunto con más jóvenes activistas y vamos a seguir trabajando de la mano, Mau. Qué padre. Pues Katia, muchísimas gracias. Aprecio mucho tu tiempo, de verdad, el haber venido con nosotros, el acompañarnos. Me lleva un gran sabor de boca, de verdad. Esta plática me gustó mucho y pues me gustaría que le diéramos continuidad. Y de la misma manera yo siempre trato de transmitirles también a la gente que me rodea y a la gente que me puede escuchar, es el amen a su país, hay que amar a México, hay que amar a San Luis, solamente así puede empezar un cambio real, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, yo creo que somos más los jóvenes que realmente queremos cambiar las cosas de nuestro país, somos más los buenos que los malos, y lo más fregón es que ya nos estamos encontrando, la verdad. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Katia, aprecio mucho que nos hayas acompañado. Nos vemos en la siguiente edición de Nosotros y Ellos y que tengan un excelente día. Gracias, Katia. Muchas gracias, Antena San Luis.